Entre nubes de incienso y al son de trompeta, clarín y tambor, entre saumerio, fe y oración, avanza lentamente el anda del Señor. Su rostro es un milagro. Hermanos y hermanas todas, unidos como nación. Este domingo tradicionalmente lo dedicamos a rezar por la nación. Y hoy día especialmente en que el Papa Francisco, por amar a las naciones de la tierra y por darle una perspectiva nueva a este mundo, ha firmado esta carta encíclica, su tercera encíclica llamada Tutti Fratelli, todos hermanos, para recordar las palabras de San Francisco, que quería que fuéramos fieles a lo que el Evangelio de Mateo dice: a nadie llamen Señor, a nadie llamen Padre, todos ustedes son hermanos. Y por eso, en este mundo actual en donde muchos problemas suceden gravemente, porque todavía no somos hermanos y hay muchas cosas que atentan contra la hermandad y la fraternidad humana, el Papa nos recuerda cómo está inscrita en nuestra propia vida, desde que nacemos, desde que manifestamos nuestro ser, la profunda necesidad de encontrarnos con el otro. Jesús, el día de hoy, retoma al profeta Isaías, que había sabido contar la historia de un viñador que plantó un lagar en su tierra y quiso hacer una viña, y la viña no dio frutos y al contrario era estéril. Y la viña es comparada con el pueblo de Israel, con la nación israelita. Pero Jesús retoma ese texto y trata de hacer ver que si bien la viña del Señor es el pueblo de Israel, existen algunas personas que en ese pueblo son las causantes de que la viña no ha dado frutos. Y por eso vuelve a contar la parábola y en un momento dice que los criados fueron a recoger los frutos y estos viñadores, a los cuales se les encargó la viña, agarraron a los criados, los apalearon, los mataron, los apedrearon. La razón de la infecundidad de la viña viene de personas ambiciosas que solo se buscan a sí mismas. Luego envió, dice, otros criados y también hicieron lo mismo. Finalmente mandó a su hijo, creyendo que tendrían respeto por él, pero muy por el contrario, con la misma ambición dijeron: si este es el heredero, lo matamos y nos quedamos con la herencia. Esta imagen es la imagen del mundo y también es de nuestra patria, de nuestra nación. Todavía tenemos demasiados viñadores que creen que apropiándose de las cosas para ellos van a poder solucionar los problemas con la famosa lógica del sistema: a más ganancias mías le chorreará algo a este pueblo. Hoy día en su carta el Papa lo dice, leeremos algunos párrafos antes de sentarnos para meditarlos. Dice claramente que ese método no atiende a lo fundamental, al bien común. Por eso lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Jesús mismo les dice a esos viñadores, que en este caso son los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo de Israel, les hace la pregunta: cuando vuelve el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos viñadores? Y ellos se ponen su propia sentencia: hará morir sin compasión a esos malvados y arrendará la viña a otros viñadores.
que le entreguen frutos a su tiempo. Y Jesús les responde con una palabra de exigente y simultáneamente de esperanza. No habla de venganza contra esos viñadores, pero sí les dice: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor que lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. ¿En qué consiste este milagro patente? Que la piedra angular, la piedra fundamental, el principio sobre el cual se erige el reino de Dios, es el pueblo que produce frutos. No los ambiciosos dirigentes, organizadores del mal, agentes de la corrupción, organizaciones ilícitas para delinquir. No son ellos los dirigentes del pueblo de Israel que produce frutos según el reino de Dios, sino que es el mismo pueblo sencillo que en el corazón de sus vidas ha ido dándonos a todos aquellos que han dado su vida para que haya un país mejor y un mundo mejor. Para nuestro caso, siempre hemos recordado, desde nuestra vida sacerdotal y ahora en nuestra vida episcopal, que en nuestro país, en nuestra nación, en nuestra patria, debemos su existencia y debemos nuestra nación y la posibilidad de decir nosotros a quien ha sacrificado su vida por los demás. En esta semana nomás festejamos mañana los 135 años de la inmolación de Daniel Alcides Carrión. El día 8 celebraremos también el reconocimiento de todo nuestro país al gran almirante Grau, que prefirió sacrificar su vida a perder la dignidad. En algunos casos de nuestros héroes nacionales los abandonaron muchos peruanos desde la dirigencia del país, como a Bolognesi, y no le mandaron refuerzos. Había en nosotros muchos que dirigían ambiciosamente el país para sus propios intereses. Y cuando algunas personas intentan hacer cosas positivas para nuestro país, siempre hay grupos que agitan en el pueblo el confabularse contra ellos. Hermanos y hermanas, el Señor no va a vengarse, el Señor va a poner un principio nuevo que está surgiendo ya en el mundo y que está surgiendo en nuestra patria y cuyo ejemplo, fuerza y espíritu inagotable es este crucificado del cual habla el Papa, que no está crucificado por la fuerza de los clavos, sino por el amor que nos tiene para darnos la oportunidad de cambiar. Y por eso, en esta mañana nosotros venimos a orar por la nación, porque la nación está formada por todo aquel que da su vida. Por eso también hemos recordado hoy día a los médicos y tenemos que recordar también a los enfermeros y a todo el personal que sirve en medio de la pandemia, de todos los que han hecho esfuerzos significativos para que, desgañitándose diariamente por ayudar en medio de todos estos meses, se han gastado y están ya muy cansados de tanto trabajar. Y por nuestro pueblo también, que diariamente tiene necesidad, camina por las calles y trata de vivir según la voluntad de Dios, que es tener dignidad, pero también tener salud. Queridos hermanos y hermanas, vamos a recordar en las meditaciones del Santo Padre brevemente aquellas cosas que nos dice. Primero nos lo dice a todos los creyentes. Una persona de fe puede no ser fiel a todo lo que esa misma fe le reclama y sin embargo puede sentirse cerca de Dios y creerse con más dignidad que los demás. Pero hay maneras de vivir la fe que facilitan la apertura del corazón a los hermanos y esa será la garantía de una auténtica apertura a Dios. ¿Desean honrar el cuerpo de Cristo? No lo desprecien cuando lo contemplen desnudo, ni lo honren aquí en el templo con lienzos de seda, si al salir lo abandonan en su frío y desnudez.
La paradoja es que a veces quienes dicen no creer pueden vivir la voluntad de Dios mejor que los creyentes. ¿Qué reacción podrá provocar hoy esa narración en un mundo donde aparecen constantemente y crecen grupos sociales que se aferran a una identidad que los separa del resto? ¿Cómo pueden conmover a quienes tienden a organizarse de tal manera que impida toda presencia extraña que pueda perturbar esa identidad y esa organización autoprotectora y autorreferencial? En ese esquema queda excluida la posibilidad de volverse al prójimo. Por eso el Papa nos invita a no considerar al prójimo como socio. Hay que ir más allá de ser socios. Somos hermanos y hermanas. Dice también el Santo Padre, el desarrollo no debe orientarse a la acumulación creciente de unos pocos, sino que tiene que asegurar los derechos humanos personales, sociales, económicos y políticos, incluidos los derechos de las naciones y de los pueblos. El derecho de algunos a la libertad de empresa o de mercado no puede estar por encima de los derechos de los pueblos. Dice también el Santo Padre, en el número 168, el mercado solo no resuelve todo, aunque otra vez nos quieren hacer creer este dogma de la fe neoliberal. Se trata de un pensamiento pobre, repetitivo, que propone siempre las mismas recetas frente a cualquier desafío del presente. El neoliberalismo se reproduce a sí mismo sin más, acudiendo al mágico derrame o goteo, sin nombrarlo, como único camino para resolver los problemas sociales. No se advierte que el supuesto derrame no resuelve la inequidad, es fuente de nuevas formas de violencia que amenazan el tejido social. Por otra parte, es imperiosa una política económica activa orientada a promover una economía que favorezca la diversidad productiva y la creatividad empresarial para que sea posible acrecentar los puestos de trabajo en lugar de reducirlos. La especulación financiera con la ganancia fácil como fin fundamental sigue causando estragos. Por otra parte, sin formas internas de solidaridad y de confianza recíproca, el mercado no puede cumplir plenamente su propia función económica. Hoy precisamente esta confianza ha fallado. Y por último, dirigiéndose a nuestro pueblo y a todos los pueblos, el Papa invita justamente a que imitemos a todos los que practican la solidaridad, los pobres, los indefensos, las enfermeras, los médicos que han dado su vida. Los últimos en general practican esa solidaridad tan especial que existe entre los que sufren, entre los pobres, y que nuestra civilización puede haber olvidado, o al menos tiene muchas ganas de olvidar. Solidaridad es una palabra que no cae siempre bien. Yo diría que algunas veces la hemos transformado en una mala palabra. No se puede decir, pero es una palabra que expresa mucho más que algunos actos de generosidad esporádicos. Es pensar y actuar en términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. También es luchar contra las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo, de tierra y de vivienda, la negación de los derechos sociales y laborales. Es enfrentar los destructores efectos del imperio del dinero. La solidaridad, entendida en su sentido más hondo, es un modo de hacer historia y es lo que hacemos cuando formamos los movimientos populares. Hermanos y hermanas, estas palabras pequeñas, iniciales, nos deben animar a todos a leer hondamente esta encíclica, porque allí están los principios de una esperanza para la humanidad, para nuestro país, para nuestra nación, para nuestra querida patria, para la cual estamos necesitados de dirigentes que entreguen su vida y no arrogancia. Entre nubes de incienso y al son de trompeta, clarín y tambor, entre saumerio, fe y
oración,